En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de Génesis, de Génesis 1, de Dios el Creador y de lo que esto implica o significa para nosotros. Las primeras palabras, las primeras 5 palabras de la Biblia que encontramos en Génesis 1.1 son: en el principio creó Dios. Y esas son las primeras 5 palabras. En el principio creó Dios. Es importante notar que la Biblia comienza con Dios, hablándonos de Dios y afirmando su existencia, diciéndonos que Dios es el creador de todo. Este pensamiento que encontramos al inicio de la Biblia se afirma a través de ella. Por ejemplo, en el Salmo 148, en el versículo 5, Salmos 148, versículo 5 dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Notemos este versículo: Él mandó y fueron creados. Lo mismo podemos encontrar en el Salmo 33, en el versículo 6, que dice de la siguiente manera: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios mandó, Dios dijo, y todo lo que se produjo fue conforme a lo que Él quiso, de acuerdo a la voluntad de Él. Es algo muy tremendo, y esto nos expresa el poder creador de Dios, que de la nada Él, con su palabra, con su mandato, hace o crea todas las cosas. Jeremías, en el capítulo 10, en el versículo 12, dice, hermanos, de la siguiente manera: Jeremías 10:12: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Como podemos notar, Jeremías entonces nos habla de un Dios poderoso, de un Dios en el cual está el conocimiento y la sabiduría, porque Él hizo la tierra, dice Jeremías, con su poder. El que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Para Jeremías, entonces, el Creador era un Dios poderoso, era un Dios lleno de conocimiento, era un Dios con sabiduría. Y esta enseñanza, hermanos, es consistente también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos notar algunos textos, Hebreos en el capítulo 3, en el versículo 4. Hebreos capítulo 3, versículo 4, que dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El que hizo todas las cosas es Dios. Y Apocalipsis capítulo 10, en el versículo 6, Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, nos dice de la siguiente manera: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Nótese que el escritor habla de alguien que vive por los siglos de los siglos, y que ese alguien fue el que creó el cielo y las cosas que están en él, y creó también la tierra y las cosas que están en ella. El que creó el mar, dice, y las cosas que están en él. Ese es Dios, del cual desde el principio la Biblia
nos viene hablando. Así de que estos versículos nos muestran a nosotros acerca de un creador poderoso que tiene conocimiento, que es sabio, que es eterno, ¿verdad? Y saber esto implica mucho para quienes nos acercamos a la Biblia y creemos lo que ella nos dice acerca del principio de todas las cosas. Porque lamentablemente existe hoy en día el concepto, ¿verdad?, de que el universo se generó a sí mismo o se creó a sí mismo. Nosotros debemos de ir a la fuente misma de la palabra de Dios y creer lo que ella nos dice. Bueno, de hecho, los que estamos aquí creemos en Dios y creemos que Él es el creador de todo. Él, con su poder, hizo todas las cosas. ¿Qué implica esto para nosotros? Bueno, en primer lugar, hermanos, esto implica para nosotros que somos bienaventurados de confiar en Él. Óigase bien esto, somos bienaventurados, felices, dichosos de confiar en Dios. En el Salmo 146, en el versículo 5 y 6, dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Este pasaje nos enseña a nosotros lo feliz que son, lo dichoso que son aquellas personas que han decidido poner su esperanza en Dios. Porque no es un Dios cualquiera, no es un Dios que no hace nada, es un Dios que ha creado los cielos y la tierra. Es un Dios que existe, que vive y es poderoso. En el Salmo 121, en el versículo 2, dice de la siguiente manera: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La esperanza del salmista estaba puesta en Dios. Él sabía que Dios era poderoso para ayudarle, poderoso para socorrerle. Y eso nos hace sentir dichosos, saber que hay un Dios todopoderoso que nos puede ayudar, que nos puede socorrer. En Él debemos tener puesta nuestra esperanza, como dice el salmista. También, en segundo lugar, nosotros podemos ver lo siguiente: es que le reconocemos como el dueño de todo. No solamente somos felices o dichosos por creer en un Dios como el Dios que la Biblia nos enseña, sino que también le reconocemos a Él como el dueño absoluto de todo. Dice en el Salmo 89, en el versículo 11 al 12: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, el norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán a tu nombre. Puesto que Dios es el creador de todas las cosas, puesto que Él es el creador de los cielos y la tierra, le pertenecen a Él. Son su propiedad. Nosotros hemos nacido, hemos venido a ser en un mundo que le pertenece a Dios, en un mundo que es de Dios, y por lo tanto nosotros debemos guiarnos por las reglas que Él ha establecido en el mundo que Él ha creado y que es dueño de Él. Eso es lo que nos dice la Escritura. En Hechos, en el capítulo 17,
en el versículo 24 dice, el Dios, Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él es Señor del cielo y de la tierra. Él es el dueño de todo. Él es el amo de todos. Y nosotros debemos reconocer su dominio, debemos reconocer su señorío. No solamente que Él es creador, sino que también el dueño de todo. Y por lo tanto es o estamos todos nosotros en la obligación de someternos a las reglas establecidas por Él. Amados hermanos, nos conforta mucho el hecho de saber que Dios es el dueño y el Señor de todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso. De eso nos habla la Escritura. Por ejemplo, en 2 de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 2, en el versículo 3, 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 3, nos dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová. Note bien lo que ellos dicen, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. No debemos tener temor el saber que todas las cosas le pertenecen a Dios, que Él es el dueño absoluto de toda la creación. ¿Y qué significa que Dios es bueno? Significa que Él siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, a lo que es verdadero. Él siempre actúa de acuerdo a lo que es bueno. No tiene nada malo en Él. Sus intenciones, sus motivaciones son siempre buenas. Por lo tanto, el saber o el reconocer que Dios es el Señor y el dueño de todo nos conforta, porque Él es un Dios bueno. Él es un Dios que siempre va a hacer lo bueno. Ahora, en tercer lugar, nosotros aprendemos que solamente Él es digno entonces de alabanza. Solamente Él es digno de alabanza. Él es digno de que nosotros le adoremos. Dice Nehemías en el capítulo 9, en el versículo 5 al 6 de la siguiente manera. Y dijeron los levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Fíjese bien, solamente Dios es digno entonces de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Él es glorioso y es alto sobre toda bendición y alabanza, sobre toda bendición y alabanza. Las personas o los seres humanos
tenemos la tendencia de glorificar y alabar a personas cuyos méritos admiramos. Por ejemplo, un futbolista, un beisbolista, un cantante o alguien que ha hecho algo muy impresionante, nosotros lo alabamos y hablamos muy bien de él, lo ensalzamos. Pues sobre toda alabanza es Dios. Sobre toda gloria y alabanza es Él, porque Él es glorioso, hermanos. Él es glorioso. Él es el creador de todas las cosas. Sus hazañas son grandes. Entonces debemos considerar seriamente la razón que Dios es quien debe estar por encima de toda alabanza nuestra. Él es digno de nuestra adoración. Lamentablemente, las personas no adoran al Creador y muchos están adorando a las criaturas. Entonces, debemos considerar seriamente esto. En Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 11, siendo consistente con la enseñanza que encontramos en Nehemías 9, 5 y 6, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por voluntad de Dios es que existimos. Todas las cosas existen. Nuestra existencia se la debemos a Él. Entonces Él es digno de nuestra alabanza. En cuarto lugar, aprendemos que Dios, hermanos, es eterno. Es eterno. Esto es muy importante porque Él siempre está ahí para nosotros. Un día no van a estar presentes aquellas personas que nosotros hemos buscado en nuestras necesidades porque no son eternas. Nuestro papá, nuestra mamá no son eternos, no van a ser eternos. Ellos van a morir, van a dejar de estar para nosotros ahí. Aquellas personas que hemos buscado en algún momento no van a estar. Parece que hay cosas que permanecen para siempre. Las montañas, los ríos, parecen cosas que están allí y que permanecen, pero no es así. Solo Dios es eterno, solo Él permanece para siempre. Y Jesús en Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 20, Mateo capítulo 28, versículo 20, dice de la siguiente manera: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él no fuera eterno, ¿qué sentido tendrían estas palabras para los discípulos de Jesús? De que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, sabiendo que Él no es eterno, sabiendo que Él no es realmente así. Pero Él es eterno, Dios es eterno, Jesús es eterno y por lo tanto está siempre con nosotros y nos puede auxiliar, nos puede socorrer, nos puede ayudar, puede estar siempre a nuestro lado y identificarse con nosotros siempre, porque Él es eterno. Es a lo que nos debemos aferrar y en quien debemos tener puesta toda, pero toda nuestra esperanza, porque aquellas cosas o personas que están hoy para nosotros, mañana posiblemente no estarán. Solo Dios, solo Jesús permanece para siempre. Ahora bien, en quinto lugar, aprendemos que Él es poderoso. Él es poderoso.
Uno de los problemas de los seres humanos es que tenemos la tendencia a desconocer el poder de Dios. Y eso es precisamente lo que nos hace eh, apartarnos posiblemente de Él. Desconocemos su poder. No creemos que Él tenga el poder de resucitar, por ejemplo, a los muertos. Y en cierta ocasión vinieron los saduceos a Jesús, exponiéndole un aparente dilema a Él. En este dilema, ellos le hablaban acerca de un hermano que había muerto sin descendencia y que tenía 7 hermanos. Según la ley, estos hermanos debían, o el hermano que le seguía debía casarse con la viuda para levantar descendencia a su hermano muerto. Así murieron los 7, y ninguno de ellos levantó descendencia a su hermano. Como ellos no creían en la resurrección de los muertos, entonces le preguntan a Jesús que en la resurrección, de cuál es de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron por esposa. Ellos pensaron que tenían a Jesús agarrado aquí, en este dilema. Porque si no hay resurrección, entonces hay un problema para ellos en el caso de que, o en el caso a Jesús, le presentan el dilema de que si hay resurrección, entonces ¿de quién será esta mujer? Jesús, ¿qué les responde a ellos? Les dice: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Eso es precisamente lo que hoy en día mucha gente también hace. Ignoran el poder de Dios. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y es lo que Jesús les decía a los fariseos en Mateo, Juan el Bautista en Mateo en el capítulo 3, en el versículo 9. No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No debemos ignorar el poder de Dios. Si Dios hizo con su palabra los cielos y la tierra, Él es también poderoso para levantar hijos, según Juan, a Abraham aún de las piedras. ¿Cuánto más Dios nos podrá levantar de la tumba para recibir gloria eterna? Dios resucitó a Jesús con su poder y también nos resucitará a nosotros. Con esa esperanza, amados hermanos, obedecimos el Evangelio según el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15. Esa es nuestra esperanza. Que nosotros, al igual que Cristo, seamos resucitados por el glorioso poder de Dios. Y esa, según el apóstol Pedro, es una esperanza viva. 1 Pedro 1:3. Es una esperanza viva. Sería una esperanza vana y por lo tanto muerta si Dios no tuviera el poder de resucitarnos de entre los muertos, pero ha demostrado ese poder al levantar a Cristo Jesús de entre los muertos. En conclusión, amados hermanos, Dios también nos juzgará un día.
Y por lo tanto debemos reconocerle como Señor y honrarle y buscarlo y arrepentirnos de nuestros pecados, como el apóstol Pablo expresó a los atenienses en Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 22 al 31. Dios un día nos va a juzgar a todos. Recordemos que Él existe, que es eterno, que es poderoso, que es bueno, y por lo tanto nosotros debemos de buscar la manera de honrarle y arrepentirnos de nuestros pecados. Si no, aún no lo hemos hecho, entonces la invitación está abierta para todos. Dice Apocalipsis en el capítulo 22, en el versículo 17, y el Espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amados hermanos, amigos que estarán posiblemente escuchando este mensaje en algún momento, tenemos hoy nosotros la oportunidad de tomar del agua de la vida gratuitamente, porque Dios, el creador de todas las cosas, ha dispuesto la salvación para todo ser humano. Muchas gracias a todos por su atención y muchas gracias, hermanos, por la oportunidad que me han concedido en este día. Que el Señor les bendiga a todos.